apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que a partir de este instante se habilita para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros vamos a resolverle, aquí en vivo, en directo, como nos gusta. Mandamos aquí un mensaje de aliento al amigo Leonardo Quintero. Todos sabemos tuvo un grave accidente de tránsito, pero por fortuna está en proceso muy favorable de recuperación y esperemos pues que pronto pueda estar aquí con sus seguidores en Cali Directo. Mucha fuerza al amigo Leonardo Quintero para que se recupere y pueda estar aquí deleitándolos a ustedes con esas variedades o ese programa de variedades que día a día les lleva a ustedes a través de la señal de su canal C. Hoy vamos a hablar de unos temas, muchos, porque la verdad ha sido una semana bastante agitada y queremos referirnos hoy a la propuesta de reforma pensional que se quiere ya cocinar allí en el Congreso de la República. Pues, por supuesto, estos días están ocupados. Estábamos con la moción de censura del ministro Botero. Esperemos que surta efecto. Exactamente dentro de 8 días son las votaciones. Ayer se escucharon los fundamentos, las alegaciones por las cuales consideran que el ministro de Defensa no debe estar en esa cartera, porque son muchos los hechos violentos que han convulsionado por estos días a la nación, especialmente los que tienen que ver con la masacre de los líderes indígenas que claman por algo que les pertenece desde antaño, como son las tierras o la madre tierra que siempre tuvieron desde antes de que llegaran aquí los españoles a invadir y a quedarse con esas propiedades. No sé quién les dijo que la tierra no pertenecía a los indígenas. Por supuesto, hoy existen muy pocos porque los han exterminado. Ayer la corona española prácticamente acabó con el gran volumen de indígenas que había en estas tierras, los originarios, los aborígenes de esta región de la tierra, los indígenas, y que por alguna circunstancia esa avaricia, ese apetito por el oro llevó a que los españoles los sometieran cruelmente y terminaran casi acabando con esa cultura, con esa etnia. Algunos frailes como Fray Bartolomé entraron a proponer lo que se conoce hoy como los resguardos indígenas. Son unas instituciones coloniales
existen desde esa época y se crean con el ánimo de preservar la identidad cultural de los indígenas, pero ya ni siquiera eso les quieren dejar. Todos estos gobiernos han sido pusilánimes con ellos, no les han brindado las garantías y ya ni siquiera la tierra, la mezquina tierra que les asiste como originarios de esta región, tienen derecho a disfrutar. Ya no se les respeta ni siquiera esa jurisdicción llamada resguardo. Por eso no es raro que terminen siendo asesinados, especialmente los líderes que claman una mejor condición, como sucede también con otros líderes. Lo que hay que aplaudir es que por fortuna estos gobiernos ya no se está dedicando estos días como de costumbre con todo ese ahínco a hablar del gobierno vecino, que ya lo dijimos, se meta de lleno en el caso colombiano y que realmente gobiernen, que se dediquen a resolver los problemas, porque para eso fueron elegidos. No se eligieron precisamente para que le dieran cuotas burocráticas a sus amigos, sino para que de alguna u otra manera pudieran resolver tantos y tan variados problemas. Entonces, al ministro de Defensa se le entra a hacer una moción de censura. Dicen los expertos que eso es poco esperanzador. Todos sabemos que cuando se trata de cuestiones políticas, la gente pierde absolutamente todo, pierde la moral, pierde absolutamente todo, la ética, porque solamente en este país se le ocurre pensar que un ministro dice mentiras a los medios de comunicación, tantas embarradas literalmente que han sucedido con el ministro, pero ahí está, tesarudo, a pesar de que muchos sectores no quieren verlo en esa posición, simplemente porque quienes están proponiendo la moción de censura, como el senador Roy Barreras, entre otros, consideran que es un inepto, que no tiene la capacidad para ejercer como ministro de Defensa. Y lo que se dio ayer en el Congreso de alguna manera resulta vulgar, porque se lleva más de 40 militares para que le hagan barra en las tribunas del Congreso de la República. Algunos consideran que eso es una intimidación a los congresistas. Hay que dejarlos, que ellos de manera transparente ejerzan, por supuesto, lo que aquí en Colombia se llama la moción de censura, que nunca ha tenido alguna fructificación. Esa famosa moción de censura, unida a la famosa comisión de absoluciones de la Cámara de Representantes, han generado mucha ineptitud, mucha vergüenza en el país. Entonces, no se justifica que el ministro Botero lleve al interior del Congreso más de 40 altos mandos militares para que ejerzan de alguna manera con su presencia una presión frente a los congresistas. Debe defenderse sin necesidad de llevar barras al auditorio para que de alguna manera, repito, intimiden a los congresistas. Es que lo que se está haciendo seguimiento al ministro o se le está proponiendo en el Congreso la moción de censura no es porque esté ejerciendo una buena cartera de justicia, de defensa en este caso, es precisamente porque los hechos hablan por sí solos. Es el funcionario o ese estamento militar heroico, entre otras cosas, tradicionalmente en Colombia, que se está viendo afectado por la ineptitud de un personaje como el ministro de Defensa, que en sus propias narices, como lo decía un congresista, fueron asesinados varios indígenas, allí con la presencia del presidente en el departamento del Cauca. Antes de ir con Televidente en línea, recordemos entonces que la moción de censura debe prosperar, debe conocerse sus resultados y no seguir obstinados allí porque pertenecen al partido de gobierno, decir que no se van y ahí se quedan. Es una vergüenza para el territorio nacional, porque ayer mismo se está proponiendo a cerca de 12 altos mandos militares para que tengan 3 soles. Y lo vergonzoso es que los que están proponiendo para que los asciendan y les den ese rango de generales de 3 soles, algunos tienen, por ejemplo, uno de ellos, 147 investigaciones penales por desaparición forzosa, por homicidio, por ocultamiento o retención ilegal de persona protegida. Es una vergüenza en Colombia. Aquí resulta muy irónico, en este país macondiano, que los personajes que más procesos de investigaciones tienen, los postulen ahora
para que sean grandes militares. No, es que el ejército debe ser una institución prístina, como en efecto es la mayor parte de sus integrantes. Pero hay unos díscolos, unos que se salen de la ley, del caudal de la ley, para cometer ilícitos, como el asesinato de aquel combatiente de la FARC que fue vilmente asesinados, y las pruebas demuestran que en efecto fue un asesinato y no como se dijo que fue un forcejeo, y eso fue parte de la información que dijo el ministro de Defensa. Algún día Colombia podrá entender que aquí la obstinación de los partidos políticos no puede estar por encima del pueblo, y hay que saber respetar a la ciudadanía, que es quien los elige. Por eso, a la hora en que sea, ojalá, juzgado, bienvenido, no solamente al ministro de Defensa, sino a todos los delincuentes que hacen parte del Estado, que delinquen en esas instituciones y siempre resultan ilesos, porque quienes los denuncian son personas que están completamente equivocadas. Vamos a ver qué sucede dentro de 8 días exactamente cuando el Congreso ejerza la votación. Esperemos que no sea lo de siempre. Denuncias, más denuncias, investigaciones y posteriormente absoluciones. No hay ningún delito, ningún ente moral. En cualquier otro lugar del mundo, un ministro de Defensa como el que tiene Colombia había renunciado. En cualquier parte del mundo. Pero aquí en Colombia, aquí se tiene tapa. Aquí la gente está soldada con cemento en los cargos. Vamos entonces con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Cruz. Tengo 52 años. Sí. Y estoy en Colfondos. Y resulta que ya me dijeron en Colpensiones que no me podía pasar. Tengo 584.29 semanas. ¿Y está trabajando? No, ya no. Ya no está trabajando. Y en este momento usted está en Colfondos. Sí, señor. ¿Y se quiere pasar a Colpensiones? Sí, yo fui allá a Colpensiones y la niña me dijo que administrativamente no se podía pasar. ¿Cuándo cumplió usted los 52? ¿Ya los cumplió los 52? Sí, ahora el 13 de febrero de este año. 13 de febrero de este año. ¿Usted actualmente está cotizando? No, señor. Bueno, última pregunta para usted, don José Cruz. ¿Usted por qué se quiere cambiar a Colpensiones? Pues me dijeron que es que era bueno, no sé, o sea, no sé. Perfecto. Entonces usted porque ahora en el 2020 van a hacer la reforma pensional. Sí, señor. Y dijeron que ya esos beneficios que ya no iban a poder uno a cambiarse ya ahora en el 2020. Perfecto. ¿Usted cuánto hace que no cotiza? Si me quedo aquí en Colfondo hasta cumplir la edad o ya. ¿Cuánto hace que no cotiza, don José Cruz? Uy, la última fue... Pero yo miro aquí las... Tranquilo, el último año en que usted estuvo trabajando como trabajador dependiente. Sí, ahora sí estoy independiente. Correcto. Bueno, tranquilo, vamos a colgar la línea telefónica, prestar atenta nota y ahora sí, bájele un poquito, suba el volumen a su televisor para que nos escuche. Vamos a responderle al amigo José Cruz. Nos dice que tiene 52 años, tiene cerca de 585 semanas cotizadas, está en Colfondos y él quiere cambiarse porque escuchó que va a haber una reforma pensional el próximo año y él no quiere perder los beneficios, que entre otras cosas hoy tampoco existen ningún tipo de beneficios. Pero bueno, al fin y al cabo, este es un país que vive del voz a voz y el voz a voz nunca es específico, es concreto, es científico, no, es el voz a voz al fin y al cabo. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y son meras especulaciones que al final pueden ser realidades, pero hay que ser consciente de lo que le dicen para poder hacerlo. Y no porque me digan me voy a cambiar, se cambia. Aquí hemos dicho, y vamos a responderle a don José Cruz, ¿qué sucede con él? Si usted me pregunta a mí, ¿será que me puedo pasar a Colpensiones? Tengo 52 años, 585 semanas, es decir, que estoy
con más de 700 semanas, le hacen falta más de 700 semanas, 715 semanas aproximadamente le hacen falta, 715 no, 815 semanas aproximadamente. ¿Qué sucede al respecto entonces, don José Cruz? Vamos a indicarle, pero antes tenemos un televidente en línea y ya vamos a responderle a usted, don José Cruz, para que no se nos retire de la pantalla de su televisor. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, se nos cayó la llamada, todavía está por allí. Bueno, se nos cayó la llamada, pero vamos a responderle inicialmente al amigo José Cruz. Tiene 585 semanas, significa que le están faltando 715 en Colpensiones. Pero si es allí en un fondo privado, ya le faltan menos semanas, le estarían faltando 585 para 675 semanas, 685 semanas aproximadamente le estarían faltando. Estamos hablando de un fondo privado, creo que le faltan menos, alrededor de 150 semanas le pueden estar faltando al amigo. ¿Qué sucede al respecto entonces si usted está en Colfondos, un fondo privado, y se quiere pasar hoy con 585 semanas? ¿Qué sucede allí en ese caso? Pues nosotros le vamos a decir que aún está muy distante de alcanzar el derecho. Si usted se pasa a Colpensiones, entendamos una cosa, hoy en un fondo privado usted se pensiona con 1150 semanas, 1150 semanas. A esas 1150 semanas que usted se puede pensionar con garantía de la pensión mínima, artículo 65 de la ley 100, artículo 65, a usted le están faltando en este momentico 65, le estarían faltando 565 semanas exactamente, 565 semanas le faltarían. Esas 565 semanas que le están faltando, para poder cotizarlas allí en el fondo privado, usted necesita, ojo, necesita cotizar más de 11 años, para que pueda tener derecho a la pensión. Tome calculadora, papel y lápiz. Si usted quiere seguir aportando allí, lo puede hacer, porque está en 52, 11 años que le faltan, estaría más o menos a los 63 años pensionándose. Un año más después de la edad mínima que establece el artículo, en este caso 65, y el artículo 33 de la ley 100. En el RPM, régimen de prima media, se pensiona con 1.300, artículo 33. En el fondo privado se pensiona con un mínimo de 1.150 semanas. Si usted me pregunta, don José Cruz, si se cambia o no, yo le digo, no se cambie, quédese allí. Hay eventos en que las personas se pueden cambiar y mucha gente se está cambiando. Si viene una reforma pensional, lo primero que hay que hacer es respetar los derechos adquiridos. Una reforma pensional se puede estar cocinando, aún ni siquiera la han presentado. Y este gobierno actual, que está muy caído, bastante caído este gobierno actual, no creemos que vaya a presentar reforma pensional. Eso se pensó que tan pronto terminaran las elecciones se iba a presentar la reforma pensional, pero resulta que al partido de gobierno le fue tan mal que ellos no van a querer poner en riesgo la reelección que les toca dentro de 3 años. Hay reelección en el año 2022. Pues bien, esa reelección del año 2022, si se ponen a presentar un proyecto de reforma pensional, se les va a caer, porque la idea era que si les iba bien y que la gente seguía en este pueblo engañada pensando en el partido de gobierno que iba a mantener ese gran auge de votantes, pues se equivocaron. Las elecciones le pusieron polvo a tierra a ese movimiento que ha venido gobernando en los últimos años y que de verdad ha causado muchos estragos en la parte laboral, en la parte de la seguridad social. Allá, algunos áulicos que defienden y ven mucha claridad en unas administraciones bastante turbias. Entonces, si se hace una reforma pensional, que lo dudo, la pueden presentar el próximo año, es factible, porque las reformas pensionales generan mucho más dinero que cualquier reforma tributaria.
El problema es que esas reformas pensionales hacen o generan mucho dinero para los inversionistas, para los dueños del capital, que no sé si es que en el fondo, cuando ya se aprueban, le pasan parte del dinero a quienes aprueban las reformas pensionales. Eso no sucede con la reforma tributaria, porque se presume que esa reforma tributaria genera más impuestos y van al Ministerio de Hacienda, que tienen que después redistribuirse entre el Estado. Entonces han optado por hacer reformas pensionales, que son reformas que generan billones, y esos billones no sabemos si después, como digo, cuando se estén recaudando, puede ser que los gremios económicos que se favorecen con las reformas pensionales puedan entonces entrar a hacer la repartición de la mermelada por haber aprobado el proyecto. Esto lo decimos aquí y ojalá algún día tuviéramos la oportunidad de hablar en términos numéricos para que ustedes se den cuenta la cantidad de billones que hay de por medio de las reformas pensionales. Entonces, el amigo José Cruz debe estar tranquilo. Si hacen reforma pensional, que lo dudo, pues hombre, esa reforma pensional debe respetar, por lo menos deben crear un régimen de transición. El hecho de que usted esté en Colfondos tiene un beneficio. Uno, si usted no se pensiona, el artículo 66 de la ley 100 dice que las personas que estén allí en el régimen de ahorro individual con solidaridad, si cumplen la edad y no han alcanzado el número de semanas mínimo para pensionarse, en ese caso 1150, entonces en ese evento las personas pueden reclamar la devolución de saldos. Esa devolución de saldos en un fondo privado significa que le van a devolver a ustedes su capital que tienen ahí ahorrado, es decir, lo que usted por sí solo como trabajador independiente o conjuntamente con su empleador, si fue trabajador dependiente de un empleador, van a estar pagando o han estado pagando ese alto porcentaje del 16% al fondo de pensiones. Entonces ese dinero está allí. Tiene una rentabilidad muy mínima, sobre todo para el afiliado, porque a lo mejor para quien administra el fondo de pensiones tiene una rentabilidad muy grande, porque ese dinero lo pueden poner a circular, que es lo normal que lo circulen, para que generen unos dividendos y con eso finalmente le pagan a la persona la pensión, si hay derecho a ella, y se quedan con todo el rubro, y a la gente lo ponen a vivir simplemente de los intereses, de una parte de los intereses que producen los ahorros durante toda la vida laboral. Entonces, don José no tiene por qué intentar hacer trámites. ¿Quiénes deben pasarse de un fondo privado a un fondo público como Colpensiones? Siempre lo reiteramos aquí en el programa. Esa persona que tiene un promedio de 1,5 millones, 2 millones hacia arriba, esa persona, si tiene buena densidad de semanas, nosotros le decimos, pásese a Colpensiones. De hecho, hoy se está logrando con trámites. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que el artículo 13 de la ley 100, que lo modificó la ley 797, artículo 13, ley 100, modificado por la 797 del año 2003, estableció que para poder trasladarse del RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, al RPM, régimen de prima media, y viceversa, había que hacerlo cada 5 años. Así lo estableció. Antes había un término menor que eran 3 años. La ley 797 lo elevó a 5 años el cambio o el tránsito de un sector a otro, de un régimen a otro. Y esos 5 años se pueden cambiar siempre y cuando no le falten menos de 10 años. Ojo, no le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima. Es decir, las mujeres tienen plazo para trasladarse de Colpensiones a un fondo privado o de un fondo privado a Colpensiones hasta antes de cumplir los 47 años. Los hombres tienen también el derecho a cambiarse hasta antes de cumplir 52 años, porque no deben faltarle menos de 10 años para hacer el cambio. Y repito, esto se hace cada 5 años. Calcule bien. Entonces, ¿qué sucede? Don José, si usted se queda allí en el fondo privado, usted está mucho más cercano de alcanzar la pensión. Le faltan 565 semanas. Usted toma papel y lápiz.
16% si va a hacer aportes como independiente, está en cerca de 230.000 pesos mensuales. Seguirá usted aportando a su fondo durante esos 10 años. Y con ese tiempo aportado, usted puede tranquilamente obtener una pensión cuando cumpla el aporte de 1.150 semanas en el fondo privado, siempre y cuando haya cumplido los 62 años. Pero si usted está en Colpensiones, ya no le faltarían 565, le faltarían 715 semanas, 715, es decir, 150 semanas más. Por eso yo le digo, no se pase a Colpensiones. ¿Qué es lo que sucede en Colpensiones? Que se han creado ese esperpento que se denomina que los beneficios económicos periódicos. Esa es una forma de estafar a las personas, porque las personas allí con el capital que tienen aportado van a recibir de parte de Colpensiones, que es la que administra los beneficios económicos periódicos, entre 40.000 pesos y 200.000 pesos mensuales. Entonces una persona que tiene ahí un aporte de 30 milloncitos de pesos, ¿para qué le van a servir 60 o 70.000 pesos mensuales? Eso es una burla, una vil mentira y una burla. Por eso desde que crearon estos beneficios económicos subsidiados en el gobierno en el año 2005, ahí los crearon. Ustedes dirán quién estaba en el gobierno en el año 2005, cuando mediante el acto legislativo crearon los famosos beneficios económicos periódicos. ¿Para qué crean los beneficios económicos periódicos? Lo hacen para precisamente hacerle a su vez el quite al artículo 35 de la ley 100. Porque el artículo 35 de la ley 100 dice que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, los beneficios económicos periódicos se hacen bajo reforma constitucional, bajo acto legislativo, para que la Corte Constitucional mañana no lo fuera a tumbar, porque estoy seguro de que si esos actos legislativos o el contenido de ese acto legislativo 01 del 2005 se hace mediante una ley, la Corte Constitucional los iba a tumbar, pero como fue una reforma constitucional, entonces están allí, vigentes como siempre. ¿Y qué es lo que se busca? Socializar más la pobreza, haciéndole entrega a las personas de 50, 60, 70 mil, 80 mil pesitos mensuales, y con eso decir que todo el mundo tiene un ingreso. Es decir, lo que se busca es que las personas pasen de la pobreza a la miseria. Eso es lo que se está buscando con los beneficios económicos periódicos. No busquen más. Y las reformas pensionales que quieren hacer apuntan hacia eso. Por eso cuando dicen que van a proponer una reforma laboral para que las personas trabajen por horas, se preguntan muchos, ¿cuándo una persona trabajando por horas va a lograr tener el número de semanas que exige hoy el sistema? Eso no es serio, eso no corresponde realmente a una ayuda que un gobierno quiera darle a un pueblo. No se le está pidiendo incluso ayuda, se le está pidiendo que lo que las personas dan de más, los del régimen contributivo, dan de más al momento de los aportes, no se queden con ellos los políticos de turno, que son unos tiburones devorando los presupuestos nacionales. Que esas personas entreguen lo que se hace, el aporte que se hace por encima de lo normal, para que otras personas puedan obtener pensión. Pero el Estado no sirve para eso. El Estado lo que hace es recaudar de todos bajo el principio de solidaridad. Recauda de todos y se apodera de todo. No hace una redistribución como deben hacer los Estados. Es que los Estados hacen reformas tributarias para recaudar unos impuestos y redistribuirla a la sociedad. Por eso, bueno, ya colgaron la llamada, vamos a mirar si no se nos vuelve a caer. Pero le decimos, si un Estado hace una reforma tributaria, se presume que va a recaudar, tiran la pirinola y dicen todos ponen, y el Estado debe hacer es la redistribución de eso de todos ponen, porque ese dinero no le pertenece al gobierno de turno, le pertenece a todo el pueblo que se ha encargado de tributarle al Estado, porque el Estado no tiene recursos. Pero si uno hace esa reclamación, entonces ya comienzan a tildarlo a uno, que uno es de izquierda, que uno es subversivo, que uno es castrochavista y todos los epítetos que se quieren emular.
pero eso lo hace el propio pueblo, que el pueblo no entiende que a veces en su mayor parte en este país hay gobernantes que no hacen sino esquilmar, robarse el presupuesto, no solamente en el plano nacional, sino en el plano local o regional. Siempre hacen eso. Por eso, ser político en este país sí que resulta muy, pero muy oneroso. Muy oneroso para la persona que está ahí, que recauda recursos, tiene mucho dinero y nadie quiere quedarse por fuera de ese baile, porque de la noche a la mañana resultan ser multimillonarios. Y lo mejor de eso es de que jamás tiene una sanción ejemplar que impida que otras personas continúen haciendo lo mismo. Como no hay una justicia efectiva que sancione a los políticos de turno, entonces por esa razón todo el mundo aspira a llegar a enriquecerse y quedarse con los presupuestos del país, que no van destinados al objeto de la norma que ha generado su recaudo, sino que van destinados a engrosar las cuentas de los más, digamos, acérrimos políticos del país. Y ahí es donde está el problema. Y nosotros no lo estamos diciendo porque queremos convertirnos aquí como Venezuela. No, no dejen ese engaño, que eso ya resulta absurdo. Estamos reclamando un derecho como lo reclaman muchos. Por eso, en el caso del señor José Cruz, le insisto, don José, en este momento quédese allí, en Colfondo. Se puede pasar la persona que tiene un promedio de ingreso de más de 1,5 millones hacia arriba, porque en Colpensiones le van a reconocer una pensión más alta. Pero si usted está allí, usted primero se va a alejar mucho más. Aquí hemos hablado acerca del auxilio que se le da a través del Fondo de Solidaridad Pensional a mucha gente, pero esto es al que está en Colpensiones, porque se le ayuda a seguir cotizando. Pero recuerden ustedes que el año pasado el decreto 387 endureció las condiciones. Eso es lo que produce mucha tristeza, porque si las reformas tienen como objeto, por lo menos eso dicen, que el objetivo es ampliar la cobertura, pero en el fondo estas últimas reformas pensionales que se están haciendo no tienen absolutamente nada que ver con la cobertura. Antes, por el contrario, endurecen los requisitos para que la gente no se pensione, pero le hacen creer al pueblo que las reformas tienen como objetivo, ojo, tienen como objetivo ampliar la cobertura para que todo el mundo se pueda pensionar. Eso es más falso y muy falso, de toda falsedad, porque ese no es el objeto que persiguen las reformas pensionales. Entonces hay que hilar bien, hay que moler bien, hay que interpretar bien, porque una cosa es lo que le dicen a usted y otra cosa realmente es lo que va allí oculto en la norma. Entonces, si usted, don José Cruz, se pone a creer en el voz a voz de que se va a pasar, usted puede resultar afectado. Esa misma afectación fue lo que sucedió el 1 de abril o a partir del 1 de abril del año 1994, cuando muchas personas que estaban allí en el Seguro Social y que se podían pensionar con 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, tomaron ese voz a voz, se dejaron engañar por los asesores de los fondos privados y les dijeron: pásense del Seguro Social al fondo privado, porque el fondo privado va a brindar mejores garantías. Y hoy, 25 años después, ojo, 25 años después, otra vez se convierten al Seguro Social. Todo el mundo quiere convertirse, porque se dieron cuenta que los habían engañado, como engañan aquí siempre a muchos electores con frases o comentarios equivocados, amañados, para que la gente no vote por este u otro candidato. Eso mismo hicieron en el año 1994. Engañar a la gente que estaba en el Seguro Social para que la gente saliera en estampida corriendo a los fondos privados que se estaban creando o que empezaron a regir a partir del momento en que la ley 100 entró en vigencia. Como no tenían, digamos, afiliados, entonces había que generar una desbandada, generar una inestabilidad en el Seguro Social para que sus afiliados salieran corriendo. ¿A dónde? Por supuesto, a los fondos privados. Y hoy la gente se arrepiente porque se dieron cuenta que en los fondos privados
no es tan rentable como se lo pintaron al momento de vincularse. Por eso, y por fortuna, la Corte Constitucional en los últimos tiempos ha sacado una cantidad de sentencias ordenando que se trasladen del fondo privado al fondo público, fondo privado al fondo público, en un proceso que se llama concretamente o técnicamente nulidad del traslado, donde usted puede demandar mediante un proceso laboral para que se ordene a el fondo privado donde usted esté que lo traslade. ¿Por qué razón? Lo hacen porque muchas personas hoy están ganando 2 millones de pesos, 3 millones, 4 millones, y ese ha sido su promedio en los últimos 10 años. Y cuando se van a pensionar, resulta que allí en ese fondo les van a reconocer únicamente un salario mínimo, cuando en Colpensiones le pueden reconocer 2 o 3 salarios mínimos o más, dependiendo de lo que aporte. Entonces, esa es la razón por la cual los jueces de la República están decretando mediante sentencia la nulidad del traslado de esa persona que estuvo en Colpensiones al fondo privado. Y hoy, de ese fondo privado, por ley, están ordenando que se trasladen nuevamente al fondo público. Pero esto hay que hacerlo conforme a ¿qué? El artículo 21 de la Ley 100, principio de favorabilidad, que indica que se debe tener en cuenta o el promedio de toda la vida laboral o el de los últimos 10 años. Luego, usted, señor televidente que me está viendo, si su promedio en los últimos años ha sido de 2, 3, 4 millones de pesos, cámbiese a Colpensiones, porque va a tener una mejor pensión que la que le van a brindar en los fondos privados. Los fondos privados, ya ustedes saben qué buscan, y por supuesto, eso es lo que hay que evitar: obtener una pensión muy reducida, porque la situación no está fácil para que a usted lo pensionen con un mínimo. Una persona que hoy se está ganando 2 millones de pesos en un fondo privado, al pensionarse va a recibir por lo menos 828.000 pesos, que es lo que está recibiendo. Pero si es en Colpensiones, usted arranca con un 65% y lo mínimo que va a recibir, si devenga 2 millones de pesos, es 1.300.000. Allí hay una pequeña diferencia. Pero si usted sigue sumándole más semanas, eso le puede llegar hasta 1.800.000. En el fondo privado, así usted sume más semanas, no va a llegarle a ese tope, porque allí depende del capital ahorrado. Y si usted en sus primeros años de trabajo, en sus años mozos, no devengó un buen salario, usted no va a tener un capital suficiente para decir que su pensión va a quedar en 2 millones o 3 millones de pesos. De eso hay que hacer mucha claridad, señores televidentes. No hay que pasarse por pasarse, sino que hay que pasarse porque se tiene una meta clara, se tiene un objetivo claro. ¿Qué es lo que yo estoy buscando al mudarme, al pasarme de este fondo privado al fondo público? Y eso es lo que hay que explicarle a la gente, porque la gente no puede pensar que se va a pasar de uno a otro sin saber en el fondo qué es lo que hay. Aquí queremos, en efecto, don José Cruz, que exista una reforma pensional, pero que la reforma pensional tenga como objeto mejorar. Pero si nosotros revisamos, con el decreto 758 se tenía una condición muy favorable para pensionarse, no solamente por vejez, porque las personas podían hacerlo con 500 semanas, pensionarse con 500 semanas, ojo, en Colpensiones, ayer Seguro Social, podían hacerlo con 500 semanas. Esto era porque el decreto 758, en el artículo 12, indicaba que podía pensionarse usted con 500 semanitas. Las mujeres que tenían 35 años cotizaban antes de cumplir los 55, 500 semanas, que lo hacían en 10 años, y podían pensionarse. Pero no, los hombres entre los 40 y los 60, 500 semanas y tenían derecho a la pensión. Después vino la Ley 100, ¿y la Ley 100 qué hizo? Pues la Ley 100 duplicó la edad. Dijo, la edad mínima a partir de esa fecha es de 1000, no de 500. Ojo, duplicó. Y vamos a explicarles a ustedes cómo las normas que se han aprobado en los últimos años por estos gobiernos, lo que han hecho es mejorar la posibilidad de obtener una pensión. Entonces, recuerden ustedes, con la Ley 100 se pensiona mínimo con 1000 semanas,
Con la norma anterior, decreto 758, mínimo se pensionaba con 500 semanas. Después vino la ley 797 del 2003. 2003. Pregunten quién estaba en el gobierno en el 2003. Y en el 2003 ya la gente no se iba a pensionar con 1.300, con 1.000 semanas, sino con 1.300. De manera gradual, la ley 797 dijo que a partir del 2005 eran 1.050 semanas. En el 2006, 1.075 semanas. En el 2007, 1.100 semanas. Y así sucesivamente hasta llegar al 1 de enero del año 2015. Quien no tenga a partir del 2015, enero 1 del 2015, 1.300 semanas, no se pensiona. ¿Quién hizo eso? ¿Y en qué gobierno? Pregunten ustedes. De 1.000 a 1.300. Primero, de 500 pasamos a 1.000. Y de 1.000 como mínimo pasamos a 1.300. Hoy el mínimo de semanas son 1.300. Entonces, ¿cómo pretenden presentar un proyecto de ley para que las personas obtengan el derecho a la pensión? Ese es un engaño, esa es una mentira. La gente no se puede dejar engañar. Y cuando dicen que el sistema no es viable, cuando dicen que el Estado está subsidiando, ese es falso, porque los fondos privados no lo subsidian. Los fondos privados saben que la pensión es muy rentable y eso es más rentable que cualquier banco. ¿Por qué razón? Y lo vamos a decir. Una persona que cotiza, tiene 2, 3 trabajos, está cotizando a Colpensiones o a un fondo privado, por ambos trabajos le está entrando, por todos los trabajos, pero la pensión que le reconocen es una sola, no le reconocen 4 o 5 pensiones, cual número de trabajos tuviera, sino una sola pensión. Entonces, lo primero es el número de semanas que aumentaron de manera despiadada, de 500 antes de la ley 100 a 1.300 semanas, hoy con la ley 797. Averigüen ustedes si eso es facilitar las condiciones para que la gente se pensione. 2, las personas con el decreto 758, el aporte que hacían para pensión era del 6.5%, 6.5%. 4.33 le correspondía al empleador y 2.17 al trabajador. Ajustaban ese 5% y hacían el aporte al Seguro Social. Hoy, con el gobierno que estamos hablando, el porcentaje lo subieron al 16%, casi 3 veces más de lo que se aportaba, casi 3 veces más. Y lo peor, con el decreto 758 del 90, el monto de la pensión podía llegar hasta 132, porque le reconocían a usted, con 1.250 semanas le reconocían el 90%. Y adicionalmente, usted tenía derecho a que a su cónyuge le reconocieran incremento pensional del 14%. A usted le reconocieran un 14% por cónyuge. Además, tenían derecho a que a usted le reconocieran un 7% de incremento por cada hijo en edad escolar. Y hasta por 4 hijos le daban. Es decir, si eliminamos el decreto 758, usted tenía 90% de IBL o tasa de reemplazo con esa norma. Y además le sumaba a usted, si tenía 4 hijos, un 28%, más un 14% si tenía cónyuge, compañera, compañero permanente a cargo, era un 42% en total. Eso daba 132%. Valía la pena pensionarse. Y la gente añoraba la pensión, ¿para qué? Para que le dieran mucho más de lo que ganaba. Hoy es lo contrario. Y lo peor es que en esa época, que se pensionaban con menos de la mitad de las semanas que piden hoy, y daban mucho más dinero. Hoy, ¿qué es lo contrario? Observen ustedes lo que está pasando. Siempre los fondos dicen que es insuficiente, pero en el pasado nunca hubo ningún tipo de conato, de paro, de cese de actividad por parte del Seguro Social, porque se iba a quebrar, no, y no se quebró. Lo que pasa es que los políticos de esa época no eran tan bandidos como los de hoy, que quieren aprovecharse no solamente raspando la olla, sino quedarse con la olla también, y eso es lo que no se puede permitir. Por eso esperemos que el pueblo colombiano siga reaccionando de esa manera y que conozca, que descubra cuáles son los verdaderos bandidos que han gobernado este país en los últimos años y que se han quedado con todo el presupuesto.
porque de la noche a la mañana sus hijos aparecen siendo multimillonarios y nadie dice absolutamente nada, con unos hijos multimillonarios que no se sabe de dónde sacaron la plata. Pero usted va a buscar a sacar de un banco 5.000 pesitos y le cae la policía, le cae la fiscalía, le cae la procuraduría, todas las guías le caen a usted por sacar 5.000 pesos. Pero un hijo de un gran presidente en Colombia tiene unos centros comerciales de más de 100.000 millones de pesos y por supuesto nadie investiga porque son intocables. Así funciona el país. Muchas gracias a todos por atender hoy nuestros comentarios. Los invitamos para el día de mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Un abrazo bien fuerte, una feliz tarde y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.